La tentación es una prueba, una dificultad, una incitación que nos enfrentamos todos los seres humanos ante cualquier circunstancia o situación en nuestras vidas. Pero al final implica una prueba de nuestro carácter. Todos vamos a ser tentados todos los días y todos de una u otra manera hemos cedido a las tentaciones porque estamos llenos de flaqueza, somos débiles, estamos en una carne pecaminosa, en una carne que es débil. La palabra nos enseña que el único que no pecó fue nuestro Señor Jesucristo, pero todos los demás pecamos de alguna u otra manera. Pero también la palabra de Dios nos enseña que nosotros como cristianos podemos vencer las tentaciones. Hay dos cosas que quiero compartir en este momento, dos mentiras del enemigo que de una u otra manera influyen en muchas mentes de los cristianos. La primera es que Dios no tienta a nadie. Dios no puede ser tentado por el mal. Su palabra dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Vivimos en un mundo lleno de maldad, donde hay un príncipe de las tinieblas y es el diablo. Y la palabra de Dios nos enseña que Él es el tentador. Todos los días Él sale a tentar a la gente. Y nosotros los cristianos no nos escapamos de eso. Él sabe de una u otra manera dónde usted es débil, dónde usted flaquea, porque todos los seres humanos de alguna manera, en alguna área de nuestras vidas somos débiles, cojeamos por esa área. Así que Él va a tentarte en esa área donde tú eres débil. La palabra de Dios nos sigue diciendo en Santiago 1:14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Lo otro, mis hermanos, que tenemos que entender es la concupiscencia. Dice la palabra de Dios que la carne, ahí, esa concupiscencia, ese pecado que mora en nosotros, es seducida, atraída por el pecado. Entonces tenemos el tentador, que es el diablo, y tenemos la carne, la concupiscencia, que es seducida y atraída por ese pecado, por esa debilidad donde usted y yo somos débiles, valga la redundancia. Y si algo los cristianos tenemos que hacer cada día es levantar murallas, sistemas de seguridad, cercos de seguridad alrededor de esas áreas donde usted y yo somos débiles. Si hay algo que, por ejemplo, que los jóvenes están siendo bombardeados con la pornografía. Si eso es algo que está aconteciendo, no puede ese joven o esa joven tener el internet y la computadora en su cuarto. Entonces, ¿cómo levanto un sistema de seguridad? Saco la computadora, lo pongo en la sala. Vivo solo, tengo que cortar entonces ese internet, pero yo tengo que protegerme de alguna manera porque nuestra finalidad es agradar a Dios. Y si algo nos enseña la palabra de Dios de los pecados sexuales es a huir, a correr, porque nosotros esa tentación no la podemos resistir. Los jóvenes que a veces están a solas, los jóvenes cristianos, porque el mundo hace muchas cosas, pero no es lo que nos enseña la palabra de Dios. Nosotros hacemos de acuerdo al reino de Dios donde nosotros pertenecemos. Y la palabra de Dios nos llama a la santidad. Dice su palabra que sin santidad nadie va a ver a Dios, mis hermanos. Así que si esos jóvenes están allí, son novios, ellos no pueden estar en lugares solos, ni pueden estar dando el beso de los árabes. Saliva va, saliva viene. Entonces están conectados ahí. No, hermanos, no, jóvenes. Usted no puede intentarse de esa manera. Usted se puede dar un beso, pero usted no puede estar besándose y yéndose a lugares a solos, porque tarde más que temprano van a ceder ante la tentación, porque la concupiscencia es seducida y atraída por el pecado y el tentador allí. Si estás haciendo un negocio y sabes que no es de Dios, no lo debes hacer. Tienes que cortar relación, tienes que apartarte. No se da ni aún a la presión económica que puedas tener. Tenemos que aprender a confiar en Dios, sobre todas las cosas. Que Él es nuestro proveedor, nuestro sustentador, nuestro ayudador. No importa cualquier circunstancia, Dios está con nosotros y Él nunca nos va a desamparar. El que es tentado con la mentira tiene que cortar cualquier cosa para dejar de mentir. Cualquier tentación, cualquier área de nuestras vidas. Tenemos que hacer cercos, tenemos que poner sistemas de seguridad, mis hermanos. Si no, de una u otra manera, vamos a seguir fallando.
vamos a seguir desagradando a Dios. Y la meta como cristiano cada día es agradar a Dios. En este primer punto, mis hermanos, es decirle esto: Dios no tienta a nadie, ni Él puede ser tentado por el mal, porque Él es Dios. Tienes el tentador allí y la concupiscencia del pecado. Lo segundo que tienes que aprender y entender como cristiano es que Dios no va a permitir cosas en tu vida que tú no puedas resistir. Nosotros no nos vamos a enfrentar a una situación y vamos a decir a una tentación, mejor dicho, y vamos a decir: no, yo no puedo con esto. Su palabra nos enseña en 1 Corintios 10:13: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Él no va a permitir algo, mis hermanos, que tú y yo no podamos resistir. Dios es bueno, Dios es amor, Dios es justo. Yo tengo un hijo de 9 años y es como que yo le pongo una tarea de la universidad, que saque una diferencial de ecuación, una integral, una derivada. Sería una injusticia de mi parte, cuando él apenas está aprendiendo a dividir de una cifra y está llorando. Imagínense. De la misma manera acontece con Dios. Dios no va a permitir que tú y yo nos ocurran o seamos tentados en un área que nosotros no vamos a resistir. Donde tú y yo estamos siendo tentados en cualquier área, Dios, su palabra nos enseña allí que nosotros podemos resistirla. Y que en cada situación, en cada tentación tenemos una puerta de salida para que podamos resistir. Está la tentación, estamos siendo probados en algo, Dios está allí. Dios nos da la fortaleza. Hay una moralidad sexual, nos da la salida para correr. Dios no va a permitir nada, mis hermanos, que tú y yo no podamos soportar. Dios se lo tiene prohibido. Escúcheme, a Satanás se lo prohíbe. Déjeme decir que Satanás le hace caso a Dios. Dios se lo prohíbe. Usted no va a tentar a ninguno de mis hijos en una área donde ellos no puedan resistir. Se lo dice así: te lo prohíbo. Y él simplemente obedece. Así que la palabra de Dios nos enseña aquí que usted y yo no estamos pasando o no estamos siendo tentados en alguna área de nuestra vida que usted no podamos resistir. Dios está ahí con nosotros, Dios nos está fortaleciendo y sí podemos vencer a esa tentación, sí podemos salir de la tentación. Ahí está la puerta de salida, Dios nos la pone. La palabra de Dios nos enseña que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. La palabra de Dios nos enseña también, dice: someteos a Dios, resistir al diablo. Y dice: y él huirá de vosotros. Cuando la palabra de Dios nos enseña que tenemos que someternos, nos está diciendo: ríndanse a Dios. Ríndanse ante su presencia. Póngase delante del trono y ríndanse hasta él cada día. Sométanse a Dios. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. Ríndanse ante Dios. Cuando hablan de someterse, cuando nos rendimos a Dios, es que nos entregamos a nuestro Señor Jesucristo. Decidimos agradar a Dios. Decidimos cada día tener una vida de oración. Decidimos que pertenece al reino de Dios. Decidimos que Él es nuestro Señor. Y si es nuestro Señor, vamos a hacer lo que nuestro Señor nos enseña. Decidimos cada día llenarnos de su palabra. Entonces dice: sométanse a Dios. Someteos pues a Dios, decía el apóstol ahí Pablo. Sométanse a Dios, ríndanse a Dios. Y dice: y resistir al diablo. Cuando estamos rendidos a Dios, cuando estamos sometiéndonos a Dios, a su palabra, a sus principios, a su reino, podemos resistir cualquier tentación, podemos huir de cualquier tentación, podemos tener victoria, en todas las áreas de nuestras vidas. Dice: resistir al diablo. Él dice: y él huirá de vosotros. Dios no te tienta. Dios no está permitiendo que seas tentado en alguna área de tu vida. No, el enemigo es la concupiscencia, mi hermano. Lo segundo, si estás siendo tentado en algo, Dios te da la fortaleza. Dios te da la salida a cada tentación. Dios me los bendiga. Si no se han inscrito al canal, les invito a que se suscriban. Denle like, déjenme su comentario. Dios me bendiga y hasta el próximo video. Chao.